ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Muchas veces en los heraldos, dicho por el doctor Plinio Correa Oliveira y por Monsieur John Clan, un hecho que se pasaba en la antigua Persia. Como ustedes saben, las alfombras mejores del mundo son las alfombras persas y viene de desde siglos tejiendo alfombras los persas, y cada una con dibujos diferentes y lleno de colores, y bueno, son fabulosas, que adornan los palacios, adornan las casas, adornan... ¿Y cómo se hacían por lo menos esas alfombras tan bonitas, tan brillantes, tan sedosas, tan suaves? Una vez que se tejían a mano, se las ponía en una especie de charco con barro, y se hacía pasar una cantidad de camellos encima de ella. Entonces la alfombra quedaba toda embarrada y como que se podría decir estropeada por el paso de los camellos que pisaban en la alfombra. Luego de pasar, no sé, unos cuantos camellos por encima de la alfombra, ellos la lavaban, la limpiaban, la ponían en agua así pura, limpia, y ahí, bueno, la dejaban secar al sol. Y ahí la alfombra tomaba un brillo y una textura, una suavidad que no se conseguía si no se pasaba por toda esa tragedia para la alfombra, de pasar todo un tropel de camellos por encima y ponerla en el barro. Así, muchas veces Dios nos hace pasar para que nosotros nos convirtamos a la verdadera fe por una serie de sufrimientos y de tragedias y de problemas que uno se va sucediendo al otro, y que no entendemos por qué nos está pasando eso, y que es propiamente para que la persona, bueno, recapacite. Muchas veces es para que la persona recapacite de su mala conducta, o sea, de su autosuficiencia, de su vanidad, de su naturalismo, de su mundanismo, del orgullo, de creerse mejores, de no necesitar de Dios. Y de pronto Dios nos hace pasar por un revolcón en que se muestra, nos queda claro el desastre que somos, la nulidad que somos, lo poco que somos, y que todo lo que tenemos de bueno ha venido de Dios. Así como también le puede pasar a un pueblo, como es en la primera lectura con el pueblo judío. El pueblo judío se alejó de Dios porque todo le empezó a ir bien y completamente se fue hacia los ídolos, hacia los Baales, y ahí Dios permitió que ese rey Asur de Asiria destroce Israel completamente y arrase con todo lo que había de familia. Y luego Dios, como dice aquí, también va a arrasar con Asur, porque Asur también empezó a envanecerse y con todo lo que estaba haciendo. Entonces, muchas veces podemos preguntarnos si a veces cuando nos vienen muchas tragedias unas encima de otras, si no es una lección que Dios nos está dando para nuestra vida espiritual. Puede ser para un pueblo, para una civilización, puede ser para una época. Por ejemplo, podemos preguntarnos si toda esta pandemia no viene por causa de nuestras faltas, de nuestros pecados,
para que volvamos hacia Dios. Pero también puede ser por una prueba que Dios nos pone. Por ejemplo, el caso de cuando la Virgen y San José fueron al templo y perdieron a Jesús. Jesús con 12 años, él se quedó en el templo y ellos se volvían y lo perdieron, y fue de los mayores dolores que tuvo la Virgen en su vida, la pérdida de Jesús, pensando que fue por algún pecado de ella. Pero fue por una prueba en que Jesús le quería mostrar cómo había que amar más a Dios Padre que a los padres aquí en la tierra. Y debía ocuparse de las cosas de Dios Padre. Entonces, muchas veces Dios nos permite todos esos problemas, a veces que nos parecen un callejón sin salida, en que no entendemos, en que estamos metidos en una cosa peor que la otra y no encontramos la salida. Vemos también que en el Evangelio de hoy vemos también algo parecido. Cuando Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Muchas veces, para humillar a las personas muy vanidosas, que se creen muy pagadas de sí mismos por los títulos que han conseguido, por los estudios que han hecho, que ellas olvidaron el amor de Dios para pasar a ser el amor a sí mismo y su propia cultura, su propia inteligencia, su propio saber, despreciando a los otros. Bueno, Jesús, Dios, les hace pasar por una humillación, como los judíos en el templo cuando vieron que un niño de 12 años sabía mucho más las escrituras y los profetas y las leyes que esos ancianos que habían pasado toda la vida estudiando la ley de Moisés. Entonces, eso que Dios permite que seamos humillados en el punto en que nosotros nos enorgullecemos, caemos en la vanidad, es muy bueno para nosotros reconocernos pequeños ante Dios. Todos esos sabios y prudentes, son aquellos que se creen grandes ante Dios. Y al contrario, nosotros ante Dios y ante los hombres debemos ser, como dice aquí, pequeños, como deudores que no tienen cómo pagar, al cual nosotros estamos siempre pidiendo a Dios su ayuda, como un mendigo, pidiendo la ayuda de Dios y esperando todo de Dios, sabiendo que de nosotros lo único que puede salir es miseria, desastre, complicaciones, si no es por una gracia de Dios. Entonces, en esta liturgia, tengamos por un lado esa gracia de la humildad, de la humillación, de saber que todo lo bueno que tenemos nosotros viene de Dios, todo lo que malo viene de nosotros, y que cuando Dios nos permite esos aparentes encrucijadas y esos esos problemas que nos caen uno encima de otro, nunca debemos perder la confianza en Él, porque como dice el Salmo, el Señor no abandona a su pueblo. Si Dios lo permite, es para sacar un bien de todos esos problemas por los cuales vamos pasando, así como las alfombras persas pasaban por esa tragedia, ese caos, y luego salían mucho más sedosas, mucho más
finas, mucho más suaves, mucho más brillantes. Una vez, estando los uruguayos con el doctor Plinio Correa Oliveira, uno que no era uruguayo, pero hacía parte del grupo de Uruguay, le preguntó: doctor Plinio, ¿cómo es el color del sufrimiento? Entonces, el doctor Plinio muchas veces él asociaba los colores con distintos estados de ánimo, de caracteres, de temperamentos. Un poquito antes había hablado del color de la lucha, que es el rojo, que pasa por distintas intensidades. Entonces, cuando dijo el color del sufrimiento, ¿no? Yo estaba en la reunión, yo me quedé un poco sorprendido por la pregunta, pero bueno, él dijo así enseguida, dice: el sufrimiento entra por un túnel violeta, lilá, luego se va haciendo negro, 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 y luego da unas gotas de oro. Bueno, cuando nosotros pasamos por ese túnel negro, luego salimos más angelizados, salimos más puros, salimos más piadosos, salimos más llenos de admiración hacia las cosas de Dios y de rechazo a las cosas de uno. Entonces, bueno, pidamos mucho la gracia y la confianza cuando pasemos por el sufrimiento y siempre atribuyamos a Dios todo lo bueno que hay en nosotros. Ave María Purísima. Sí,